La semana pasada estuvimos viendo cómo Dios nunca dejaba al hombre a su suerte con respecto a la alimentación o a su salud, porque desde el primer momento, desde la creación, Él sabía que era algo importante para nuestra vida. Y vimos cómo a lo largo de esos periodos siempre hubo un grupo, un remanente, que fue fiel y obedeció a Dios. Estuvimos viendo la primera dieta, que era la dieta del Edén. Estuvimos viendo también cómo después que entró el pecado pasamos a la segunda dieta, que hubo alguna variante con respecto a la primera, según consta en la palabra de Dios, tal y como lo vimos. Y de ahí vimos cómo entre la segunda y la tercera dieta lo que ocurrió fue el diluvio y que la dieta varió por circunstancias excepcionales. Dios dio permiso a Noé para empezar a comer carne, aunque no era el plan original, pero Dios entendió que era algo excepcional. Y tenemos que aclarar aquí que aunque Noé vivió en el segundo periodo, que era la dieta prediluviana, y el tercer periodo, lo que marca esos dos periodos no es la vida de Noé, sino el diluvio. Estuvimos viendo que esa tercera etapa, la postdiluviana, era una etapa algo más de lo que nosotros hemos creído, pensando nosotros que esa era la etapa de Levítico 11, donde el único requisito era comer animales más bien limpios y distinguirlos de los inmundos, pero estuvimos viendo cómo en el libro del Levítico se aclara y se matiza mucho más de lo que nosotros habíamos pensado. En Levítico 7 se habla de la putrefacción de las carnes el primer y segundo día, y en Levítico 17 se habla de la necesidad del desangrado. Estuvimos hablando del cuarto periodo, que viene marcado por la liberación del pueblo de Israel de Egipto, y la liberación de su esclavitud para vivir una vida en libertad. Y es a partir de ese momento que un mes más tarde, según se nos dice en el libro Patriarcas y Profetas, un mes más tarde, cuando salieron de Egipto y cuando ya habían acabado sus provisiones, las que llevaban de Egipto, entonces Dios les envía maná. Y se nos dice que Dios estaba elevándolos del estado degradado en el que estaban en todos los sentidos. Eso lo podéis encontrar en Patriarcas y Profetas, el capítulo del Mar Rojo al Sinaí. Y estuvimos viendo la quinta etapa, que es la dieta de Israel, en la que a Jesús le tocó vivir. Por eso Él se adaptó a ese momento de la historia. Y estuvimos viendo también el sexto periodo, que comenzó a partir de 1844, cuando Jesús entra en el lugar santísimo, el santuario celestial, y vimos cómo habrá un séptimo periodo, que será cuando Jesús venga a la tierra, y que entre el periodo que estamos viviendo ahora, cuando ese periodo termine, será cuando Jesús venga a buscarnos para poder disfrutar por la eternidad del séptimo periodo, que coincide con el primero. Obviamente Dios, cuando hizo las cosas al principio, lo hizo para que fueran para siempre. Entonces, volveremos al plan original. Entonces, en este sexto periodo en el que nos encontramos, sabemos que Jesús, a partir de 1844, pasó del lugar santo al santísimo.
Y se nos describe en el libro Primeros Escritos, páginas 54 y 56, cómo fue llevado en una nube de un lugar a otro. Y sabemos por la palabra de Dios que el remanente van a ser los que sigan al Cordero por donde quiera que va y que por la fe se van a encontrar ahí con Jesús. Entonces, Dios quiso revelarnos esto a través de una humilde mujer y hacernos entender que había una transición del quinto periodo al sexto periodo, y esa revelación ocurrió en 1863. ¿Qué es lo que ocurrió en ese año? Ocurrieron dos cosas importantes para nosotros. En ese mismo año, el 21 de mayo de 1863, se organiza en la iglesia adventista en Battle Creek, en Michigan. Y este es un dato interesante. Solamente 2 semanas después, el 6 de junio, Elena White recibe la visión de la Reforma Pro Sur en Otsego, Michigan. Y en esa visión se incide en la dieta y el abandono de la carne como puntos principales que debieran empezar a practicarse dentro del pueblo de Dios que, insisto, se había formado solamente 2 semanas antes. Y ella va a decir: el Señor me mostró que los que guardan sus mandamientos deben entrar en una relación sagrada con Él, y por la temperancia en el comer y el beber, guardar su mente y su cuerpo en las condiciones más favorables para servirle. Y es importante que empecemos a darnos cuenta de que la característica principal por la cual Dios nos insta a que podamos aceptar la Reforma Pro Salud es una característica de tipo espiritual, no de tipo nutricional. Entonces, el objetivo realmente de la Reforma Pro Salud tiene un trasfondo espiritual. Aunque es cierto que es para que estemos más sanos, y aunque es cierto que es para que podamos tener una vida más larga, en realidad el objetivo es para poder servirle mejor y tener una mejor relación con Él. Así que la Reforma Pro Salud, en realidad, no solo es una mejora de la dieta, sino que nos aporta un mayor discernimiento, tanto mental como espiritual, y una mejor relación con Dios también. Entonces, los beneficios que podemos obtener de la Reforma Pro Salud, o la importancia que tiene este mensaje, los 6 puntos básicos de la importancia de este mensaje, según se nos describe en la revelación del Espíritu de Profecía, número 1, es parte del Evangelio. Número 2, ayuda a conseguir el máximo desarrollo físico, mental y espiritual. Y este es un dato interesante: físico, mental y espiritual. Número 3, mejora el carácter. Número 4, evita enfermedades. 5, hace nuestro trabajo para Dios más efectivo. Y observar este punto es resultado de la conversión. La Reforma Pro Salud es resultado de la conversión. Y no quiere decir que todos los que practiquen la Reforma Pro Salud están convertidos, pero el que está convertido sí que respeta la Reforma Pro Salud. Entonces es importante que nosotros que tenemos mentes griegas entendamos que, aunque los griegos separaban la mente del cuerpo y del espíritu, la mentalidad hebrea era tridimensional y una sola en sí, relacionada. Física, mental, espiritual. Era una misma cosa. Entonces nosotros a veces, como tenemos una influencia griega, hemos pensado que nuestro cuerpo y lo que hagamos con él y cómo nos alimentemos y nos cuidamos no tiene nada que ver
con nuestra mente, con nuestro espíritu, pero en realidad sí que tiene que ver. Sin embargo, a pesar de esta luz, se nos dice que el dejar de seguir los sanos principios ha echado a perder la historia del pueblo de Dios. Ha habido un descuido continuo en la reforma pro salud y como resultado de ello, Dios es deshonrado por una gran falta de espiritualidad. Este asunto, que a veces se ha considerado de menor importancia, dice aquí que ha provocado una deshonra para Dios y una gran falta de espiritualidad. Y dice en la primera frase que ha echado a perder la historia del pueblo de Dios. Fijaros qué palabras estas. Se nos dice en Discurso Maestro de Jesucristo, página 48, no es la magnitud del acto de desobediencia lo que constituye el pecado, sino el desacuerdo con la voluntad expresa de Dios en el detalle más mínimo, porque muestra que todavía hay comunión entre el alma y el pecado. Entonces, la reforma pro salud, aunque pueda ser un detalle que algunos consideren mínimo, el problema de fondo en sí, el problema que está detrás de todo el asunto, es obedecer o no obedecer a Dios en todo y hasta en el detalle más mínimo, como se nos dice aquí. Entonces, si realmente creemos, obedeceremos hasta en el detalle más mínimo. Por eso se nos dice que comer carne en este periodo, en esta época de la historia de la Tierra, es deshonrar a Dios. Es una deshonra para Dios. Y vamos a ver cuáles son las 7 consecuencias que tiene comer carne para el ser humano. Leo en la parte derecha arriba, dice que empeora la calidad de la sangre, favorece la enfermedad, produce cánceres y tumores, favorece las pasiones animales, va en contra del desarrollo físico, mental y espiritual, debilita el intelecto y afecta negativamente la espiritualidad. Por eso se nos repite una y otra vez que esta luz que Dios ha dado y que continuará dando sobre el asunto de los alimentos, ha de ser para el pueblo hoy lo que el maná era para los hijos de Israel. Ni un gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago. Por eso en realidad el plan original, después de haber visto los 7 periodos, se le mostró a la hermana White que Dios está tratando de guiarnos de vuelta, paso a paso, a su plan original. Que el hombre subsista a base de productos naturales de la tierra. Hemos de regresar al propósito original que Dios tenía en la creación del hombre. Así que el plan de Dios es llevarnos otra vez al Edén, llevarnos a la condición que tenían Adán y Eva, y para eso quiere hacer una obra de recreación en nosotros, que incluye y abarca todo, nuestra mente, nuestro espíritu y también nuestro cuerpo. Por eso este detalle o este aspecto de nuestra vida que algunos no consideran importantes, se nos dice que es tan importante que es tanto pecado violar las leyes que rigen nuestro ser como quebrantar uno de los 10 mandamientos, porque no se puede hacer ninguna de las dos cosas sin quebrantar la ley. Así que el pecado es desobedecer a Dios tanto en sus leyes morales como en las leyes físicas. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias de desobedecer. Por medio del apetito, Satanás gobierna la mente y el ser entero.
Por medio de la desobediencia, Adán y Eva cayeron y Satanás tomó el control de este planeta y de sus habitantes. Por eso es tan importante este aspecto, al que a veces no le damos tanta importancia. Así que los que complacen su apetito pervertido lo hacen en perjuicio de la salud y del intelecto. No pueden apreciar el valor de las cosas espirituales. Su facultad de razonar se embota. El pecado no aparece muy pecaminoso y la verdad no es considerada de mayor valor que los tesoros terrenales. Así que este no es un asunto de libre albedrío, que se nos ha dado la oportunidad para que cada uno haga como quiera en realidad. Se nos ha dejado escrito que nadie piense que puede actuar como le agrade con relación al régimen alimenticio. Cristo presenta el resultado de una complacencia no restringida del apetito. Las facultades morales se debilitan de manera que el pecado ya no parece pecaminoso. El gran problema que tenemos hoy es que no tenemos el discernimiento adecuado para saber qué es pecado o qué no es pecado, porque nuestra capacidad de discernimiento espiritual está embotada. Y estamos dando más prioridad al apetito o a nuestros gustos antes que a la voluntad de Dios. Por eso se nos ha dicho que los que dan prioridad a su apetito antes que a la voluntad de Dios hacen de su vientre un Dios, son enemigos de Cristo y su fin es la perdición. Este es un texto bíblico adaptado, pero es eso lo que quiere decir Filipenses 3, 18 y 19. Cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad en cuanto al comer y al beber, a diferencia de lo que Dios nos ha pedido. Por eso se nos dijo, se nos pregunta en realidad, ¿cómo podemos nosotros quitar la vida a seres creados por Dios y consumir su carne con deleite en este tiempo? ¿Continuaréis quitándole la vida a las criaturas de Dios para saborear su carne? Según lo que el Señor me ha mostrado, este orden de cosas debe ser cambiado y entonces el pueblo peculiar de Dios ejercerá temperancia en todas las cosas. Se nos dice aquí que para ser temperantes en todo, debemos ser temperantes en nuestra alimentación. Hace unos meses atrás me ocurrió una experiencia real. Vino a verme al negocio una persona vestida tal cual, me estás viendo ahí, con una serie de libros. Él era un colportor hinduista y traía entre sus libros de yoga, libros de reencarnación, libros de Kundalini y toda la filosofía hinduista, y él venía a venderme. Y entonces yo le dije muy respetuosamente, ¿sabes qué pasa? Que yo soy cristiano y entonces mis creencias son un tanto incompatibles con la filosofía hinduista. Y él, que se había mostrado muy amable, cambió su rostro, me miró con una mirada casi de odio y me dijo, si realmente fueras cristiano, no matarías animales para comértelos, me dijo. Y entonces me sorprendió sus palabras, pero le dije, ¿sabes qué pasa? Que yo soy vegetariano. Y él me dijo, sin saber nada de mi vida, ¿tú eres adventista? Y la verdad es que me sorprendió porque como un hombre que está metido en el hinduismo tiene la conciencia de que los adventistas estamos en su mayor parte representados, que nosotros estamos guardando o de alguna forma llevando el vegetarianismo. Y cuando él se fue, pensé, qué lástima que aunque él tenga esa impresión, a veces no es real porque muchos de entre nosotros no hemos aceptado la reforma pro salud. Pero qué bueno que al menos haya personas que tengan ese testimonio porque lo tendrán de otras personas que sí que están siendo fieles a Dios.
Se nos dice que hay quienes debieran estar despiertos al peligro del consumo de carne, que todavía continúan comiendo la carne de animales, con lo cual ponen en peligro su salud física, mental y espiritual. Muchos que ahora están solo convertidos a medias a la cuestión del consumo de carne, se apartarán del pueblo de Dios y ya no andarán más con él. Es una lástima porque hay muchas personas medio convertidas que todavía no han aceptado la reforma pro salud y dice ahí que se apartarán, pero sabemos que va a haber otras también que están medio convertidas, que sí que van a aceptar el mensaje y que van a obedecer a Dios. Y esta presentación en realidad se ha hecho para que, si ese es tu caso, termines de convencerte y de convertirte y entender la importancia de cuidar el templo de Dios para que no abandones el pueblo de Dios. Muy bien, durante los últimos años se nos ha hablado y se nos ha predicado en muchas ocasiones del reavivamiento y de la reforma. Y yo a veces me he preguntado, ¿por qué es que llevamos tantos años hablando de reavivamiento y reforma, pero no llega un reavivamiento y una reforma a nuestro pueblo, como pueblo en general? ¿Qué es lo que nos hace falta para que eso se consiga? Vamos a ver qué es lo que nos hace falta. En nuestra obra debe dedicarse más atención a la reforma a favor de la temperancia. Todo deber que exige reforma entraña arrepentimiento, fe y obediencia. Significa elevar el alma a una vida nueva y más noble. De modo que toda verdadera reforma tiene su lugar en la obra del mensaje del tercer ángel. Especialmente la obra en la temperancia exige nuestra atención y apoyo. Aquí se nos está hablando de dos cosas. Número uno, tiene que haber un arrepentimiento para que haya una reforma y un reavivamiento. Y número dos, en ese reavivamiento y en esa reforma tiene que estar incluida la temperancia, la reforma pro salud. Y yo creo que nunca vamos a poder vivir un verdadero reavivamiento y una reforma si no cumplimos con los requisitos que Dios ha establecido de arrepentimiento y de incluir en la reforma pro salud. Se nos dice que para Cristo, como para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Precisamente donde empezó la ruina, debe empezar la obra de nuestra redención. Allí donde empezó la ruina, debemos de empezar la reforma. No en vano, 2 semanas después de que se formara la Iglesia oficialmente, la primera reforma que Dios nos propuso fue la reforma pro salud. Y si queremos una reforma en nuestra Iglesia, tiene que ir acompañada de reforma pro salud. Si no hay reforma pro salud, no estamos cumpliendo en realidad con el plan de Dios. ¿Y por dónde tiene que empezar esta reforma? Se necesita una reforma entre el pueblo, pero primero la obra de purificación debe comenzar por los ministros. La reforma de la salud en nuestro pueblo debe comenzar en los dirigentes, en los ancianos, en los pastores, en los administradores. Ahí es donde tiene que empezar la reforma y el reavivamiento, y que incluya reforma pro salud. Se nos dice que una obra importante del ministerio es la de explicar fielmente al pueblo la reforma pro salud. Pero ¿cómo el ministerio va a explicar la reforma pro salud si no la cumple?
son los ministros y los dirigentes que tienen que arrepentirse y convertirse para luego poder explicar esta reforma en realidad. Y no solo explicarla, dice que nuestros pastores deberán llegar a ser expertos en la reforma pro salud. Y un pastor no puede ser experto en la reforma pro salud comiendo carne, obviamente. Ignorar voluntariamente la reforma pro salud descalificará a cualquier persona para servir como mensajero del Señor. Así que aquellos que no quieren ser expertos en la reforma pro salud y prefieren seguir su voluntad en este sentido, en realidad ellos mismos se están descalificando para ser ministros de Dios. Se nos dice que los que deciden dedicarse a la obra del ministerio deben dominar bien el tema de la reforma pro salud. Los que después de muchos años de experiencia todavía no valoran la obra médico-misionera no deberían ser nombrados para presidir nuestras iglesias. No andan en la luz de la verdad presente para este tiempo. Los que aman la verdad y aprecian el tema de la temperancia en toda su trascendencia no deben estar subordinados a un ministro que no haya presentado atención a la luz sobre el tema de la reforma pro salud. ¿Qué ayuda puede ofrecer a una iglesia un hombre que no anda en la luz? Esta cita es un tanto contundente porque dice que si Dios ha enviado una luz que todo ministro debiera seguir, si un ministro rechaza esa luz, dice que no debemos estar subordinados a un ministro que no haya prestado atención a esta luz. Es una cita seria. Por eso me gustaría hacer un llamado a los dirigentes, que son los que tienen que liderar la reforma. Y me gustaría compartir algunas citas. Empezando por la primera, la parte derecha arriba, dice, hablando a los ministros, se me instruye a decir a nuestros ministros y a los presidentes de nuestras asociaciones, vuestra utilidad como obreros para Dios en la obra de recuperar las almas que perecen depende mayormente de vuestro éxito en vencer el apetito. Dice la segunda, los ministros deben ser estrictamente temperantes en su comer y su beber. Que ninguno de nuestros ministros dé mal ejemplo por consumir carne. Paso a la cuarta cita a la izquierda. Estoy instruida para decir a mis hermanos en el ministerio, por la intemperancia en el comer os estáis descalificando vosotros mismos para ver claramente la diferencia entre el fuego sagrado y común. Y por esta intemperancia estáis revelando vuestro desprecio por las amonestaciones que el Señor os ha dado. La quinta cita dice, la abstinencia de todo alimento y bebida perjudiciales es el fruto de la verdadera religión. El que está completamente convertido abandonará todo hábito y apetencias perjudiciales. ¿Te das cuenta cómo hemos leído alguna cita donde dice que el que está medio convertido, o sea, la persona que no ha aceptado la reforma pro salud, es una persona que está medio convertida, todavía no está completamente convertida, y en esta cita se nos dice que el que está completamente convertido aceptará la reforma pro salud. La sexta cita a la derecha dice, ningún hombre debe ser consagrado como maestro del pueblo mientras su propia enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado a sus siervos para que presenten con respecto al régimen, porque esto traerá confusión. Su falta de consideración por la reforma pro salud lo descalifica para presentarse como mensajeros del Señor. Más abajo en la séptima se nos dice, a menos que practiquen la verdadera temperancia, no podrán ser susceptibles a la influencia santificadora de la verdad, y no lo serán. Nuestros pastores deberán comprender este asunto.
La octava a la izquierda dice, entre todas las gentes del mundo, el médico y el ministro debieran ser las personas que cultiven los más estrictos hábitos de temperancia. Pecan voluntariamente si ignoran las leyes de la salud o se muestran indiferentes a ellas. Y la última, más arriba, ¿no daremos un testimonio decidido contra la complacencia del apetito pervertido? ¿Quiere cualquiera de los que son ministros del Evangelio y que proclaman la verdad más solemne que haya sido dada a los mortales, dar el ejemplo de volver a las ollas de Egipto? ¿Quieren los que son sostenidos por el diezmo de la tesorería de Dios permitir que la gula envenene la corriente vital que fluye por sus venas? ¿Harán caso omiso de la luz y las amonestaciones que Dios les ha dado? ¿Cuántas citas hemos leído con llamados directos a los dirigentes para que puedan aceptar la reforma pro salud, que es parte del realmente de la reforma que nuestro pueblo necesita? Por eso Dios nos llama y nos dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Yo creo que Dios nos está llamando a arrepentirnos a quienes no hayamos recibido la luz que se nos dio desde 1863 y no hayamos puesto en práctica los principios de la reforma pro salud, que no solo, como dijimos en la primera parte, incluyen el hecho de comer o no carne, incluyen todos los principios que tengan que ver con nuestra salud física, mental y espiritual. La carne es simplemente la punta del iceberg, por decirlo de alguna forma. Por eso yo creo que Dios quiere que los ministros y por extensión todo el pueblo sea celoso y se arrepienta por no haber aceptado la reforma pro salud. Una luz que nos fue dada hace más de 100 años atrás. Y me gustaría que entendamos la importancia y la relación que tiene la reforma pro salud con la conversión. Y aunque hemos visto alguna cita, voy a compartir alguna otra. Se nos dice que el pueblo de Dios debe ser un pueblo convertido. Y esta cita, el contexto en el que fue escrita, fue en Joya de los Testimonios, donde se está hablando concretamente de la fidelidad en la reforma pro salud. Y se habla de que debemos ser un pueblo convertido a la reforma pro salud. Entonces, ¿qué ocurrirá cuando estemos convertidos? Cuando los hombres y las mujeres están verdaderamente convertidos, respetarán concienciadamente las leyes de la vida que Dios ha establecido en su ser, tratando de esa manera de evitar la debilidad física, mental y moral. Y quiero incidir otra vez, dice esta cita, verdaderamente convertido. Yo puedo ser adventista y estar medio convertido o completamente convertido. Y esa es la pregunta que me tengo que hacer yo. Porque si yo no estoy siguiendo la reforma pro salud, según se nos dice, yo solamente estoy medio convertido y Dios quiere que dé un paso más para estar completamente convertido. La abstinencia de todo alimento y bebida perjudiciales es el fruto de la verdadera religión. El que está completamente convertido abandonará todo hábito y apetencia perjudiciales. Una vez más, aquí se nos dice que debemos estar completamente convertidos. Y dentro de esa completa conversión está la reforma pro salud. Así que se nos exhorta. Exhorto a quienes han asumido una postura neutral respecto a la reforma pro salud a que se conviertan. Esto no es una opción. Si yo pretendo estar en un terreno neutral pensando que la reforma pro salud es algo opcional para que la gente acepte o no, se me dice que me tengo que convertir.
Entonces, se me dice que el hermano y la hermana, nosotros no practicaremos la temperancia hasta que nuestros corazones sean transformados por la gracia de Dios. En realidad, a veces hemos centrado este asunto sin llegar a la profundidad que tiene el asunto. Porque no es el hecho de conseguir que una persona deje de comer carne para que tenga más salud, o de que se cuide y sea vegetariano para que caiga menos enfermo, para que pueda vivir más años. Esa no es el objetivo en realidad. El objetivo es en realidad que Dios me convierta, para que cuando me convierta yo entienda la importancia que Dios le ha dado a esto, para que mi mente y mi espíritu puedan estar en mejor sintonía con Dios, para que yo pueda servirle durante más tiempo a Dios y darle gloria, y no deshonrando su nombre, haciendo mi propia voluntad. Así que cuando eso ocurra y seamos transformados, entonces tendremos el fruto del Espíritu Santo. Cuando vivamos por la fe en el Hijo de Dios, los frutos del Espíritu se verán en nuestra vida, no faltará uno solo. Y obviamente en el fruto del Espíritu hay muchos, muchos aspectos diferentes dentro del mismo fruto. Uno de ellos es la temperancia. Y a veces hemos pensado que podemos ser cristianos que supuestamente estamos viviendo con el fruto del Espíritu Santo, excepto la temperancia. Y que podemos vivir sin la temperancia y que Dios va a estar contento con nosotros. Pero ahí se nos dice que no faltará uno solo de los frutos. Se nos dice que es digno de tener en cuenta que fruto está en singular. Esto es esta es una cita del comentario bíblico. Fruto está en singular y obras está en plural. No hay sino un solo fruto del Espíritu, y ese único fruto incluye todas las gracias cristianas enumeradas en los versículos 22 y 23. En otras palabras, todas esas gracias o virtudes deben estar presentes en la vida del cristiano, y no se puede decir que él da el fruto del Espíritu si falta una de ellas. Se necesitan todas las virtudes cristianas para que una persona sea un verdadero seguidor de Cristo, pero basta solo una de esas obras de la carne para que el que la practica sea un seguidor del maligno. Este es un comentario que me parece interesante porque dice que si me falta una de las características o de las virtudes cristianas, dice ahí, no lo digo yo en realidad, dice ahí que yo no soy un seguidor de Jesús en realidad. Me falta convertirme completamente y que se desarrolle el fruto del Espíritu completamente, incluida la temperancia. Así que cuando eso ocurra, entraremos en el proceso de la verdadera santificación. El proceso de la verdadera santificación no desecha ninguna parte de la verdad. Se nos dice que no hay santificación bíblica para los que desechan una parte de la verdad. Yo puedo creer que estoy viviendo una vida de santificación, pero si me falta la temperancia en mi vida, en realidad no es una verdadera santificación. Es lo que se nos dice ahí. En realidad, ninguna parte debe excluirse. Ninguna parte del ser humano debe ser excluida de la influencia de la santificación. Es la santificación completa lo que Dios quiere. Y el mayor obstáculo para que eso ocurra es la satisfacción de nuestros apetitos, dice. Es el mayor obstáculo para nuestro progreso intelectual y nuestra santificación. Por eso en la palabra de Dios se nos dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Toda. Así que si queremos o si tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir,
Tenemos que ser santos en nuestra manera de alimentarnos y de cuidarnos físicamente. Y si la Biblia nos dice que sin santidad nadie verá a Dios, entonces si no somos santos en nuestra manera de alimentarnos y de cuidarnos, no veremos a Dios en realidad. Por eso se nos ha dejado escrito en la palabra de Dios: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces este texto y muchos otros se entienden dentro de un plano más abarcante, que es el arrepentimiento, la conversión, el desarrollo del fruto del Espíritu Santo y luego la vida de la santificación. Es toda una cadena que va enlazada, una detrás de la otra. La santificación expuesta en las Santas Escrituras abarca todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? No sé, quizás estás escuchándome y tú seas uno de los que hasta ahora no ha tomado en consideración la Reforma por Salud, o quizás la ha tomado pero solamente en parte. Bueno, pues yo creo que este mensaje que estás escuchando, en realidad, yo quiero que tú lo recibas como algo positivo, porque en realidad lo que Dios quiere para ti es esto: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Da igual en qué situación yo esté, o si yo hasta aquí he desobedecido, lo que Dios quiere para mí es perfeccionarme, mejorar mi vida. Quiere traer más luz hacia mí, quiere hacerme entender que puedo mejorar, que tengo que cambiar. Y me gusta mucho una cita del Espíritu de Cía, donde dice que Jesús discernía posibilidades infinitas en cada ser humano. Y yo esta cita la he colocado porque, aunque quizás tú seas una persona que hasta la fecha no has cumplido con el deber ni has obedecido a Dios, en realidad Dios discierne en ti posibilidades infinitas también, a pesar de que hayas desobedecido. Porque esta presentación en realidad ni esta ni la primera, no han sido preparadas para censurar a quienes todavía no han comprendido o aceptado la importancia de este mensaje, sino para animarlos, para que entiendas, en tu caso, si es el tuyo, que lo que Dios quiere es que tú crezcas espiritualmente, que puedas desarrollarte, que puedas discernir, que puedas entender que Dios tiene posibilidades para ti infinitas y que la santificación es un proceso que no se detiene nunca. Por eso la Biblia nos dice: nosotros todos somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué quiere decir esto en realidad? Esto quiere decir que uno no se puede estancar como cristiano y que tiene que progresar, y que tiene que progresar en todos los aspectos de su vida, incluida su santificación en el aspecto físico de su cuerpo. En todo, se nos dice, que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Tenemos que, en vez de deshonrar a Dios, tenemos que agradarlo en todo. Y para eso tiene que haber un cambio en nuestra vida, para entender que también nuestra forma de vivir, de cuidarnos, no solo de alimentarnos, de descansar, de aprovechar el tiempo, todo lo que tiene que ver con nuestra vida física, mental y espiritual, es para agradarle, y si no lo hacemos para agradarle, lo vamos a deshonrar. Por eso se nos ha dicho que el Señor nos exige que nos pongamos de acuerdo con su plan. En este periodo en el que estamos viviendo, en este tiempo de expiación que pronto estará por terminar,
Dios quiere que nos pongamos de acuerdo con su plan. Dios quiere que nos pongamos de acuerdo con el plan que tiene de la Reforma por Salud, para que podamos ser parte y formar el nuevo remanente, el último remanente, que estará esperándole. Un grupo de personas que habrán vencido el pecado de la intemperancia. Se nos dice que Adán cayó por la satisfacción del apetito. Cristo venció por la negación del apetito. Y nuestra única esperanza de recuperar el Edén es por medio de un firme dominio propio. Allí donde comenzó el pecado, allí debe comenzar la restauración. Por eso este mensaje no es un mensaje que cada uno pueda elegir a su gusto o rechazarlo. Yo creo que la Reforma Pro Salud, que es parte del Evangelio, es el brazo derecho, no es una cuestión de conveniencia o necesidad personal, es una necesidad espiritual en realidad. No es una opción, en realidad es la única opción. ¿Y por qué digo que es una necesidad espiritual? Porque es una necesidad de conversión. Porque si yo no he apreciado el mensaje de la Reforma Pro Salud, yo necesito entender que necesito convertirme para luego poder aceptar y vivir la Reforma Pro Salud. La conversión está directamente enlazada, unida a la Reforma Pro Salud. No podemos separarla, porque podríamos ser personas que respeten la Reforma Pro Salud, pero no estar convertidas, y tampoco es eso la voluntad de Dios en realidad. Las dos cosas tienen que estar unidas. Así que los que esperan la venida del Señor, con el tiempo eliminarán el consumo de carne. La carne dejará de formar parte de su régimen. Obviamente los que esperan la venida del Señor, que habrán sido convertidos, los que esperan la venida del Señor, que habrán sido llenos del Espíritu Santo, habrán recibido el fruto del Espíritu Santo y habrán vivido con todas las características de ese fruto, obviamente tendrán que abandonar la carne de su régimen, entendiendo que no es bueno para ellos ni para su vida espiritual. Así que los que pertenezcan al último remanente dejarán de comer carne, porque en realidad y en el fondo no querrán desobedecer y deshonrar a Dios. Así que Dios nos pide y quiere que seamos santificados por completo y que todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, que quiere santificar todo. Así es como quiere que estemos cuando Él venga a la tierra, completamente santificados. Y esto es posible, a pesar de que a veces podamos escuchar personas que no tengan la fe para creer que el poder de Dios es mayor que el poder del pecado y de la carne. Se nos ha dejado escrito que Cristo hizo posible que cada miembro de la familia humana resista a la tentación. Cualquier tentación, sea la tentación de la intemperancia o cualquier otra. Yo espero que tú que me estás escuchando puedas formar parte del último remanente que estará esperando a Jesús, que tendrá 3 características principales, que serán un arrepentimiento constante, una conversión diaria y una santificación total de espíritu, de mente y de cuerpo. Que Dios quiera que esta presentación pueda ayudarte a entender la importancia que tiene este mensaje para tu vida espiritual y para la mía, y que Dios quiera que tú y yo podamos formar parte de ese último remanente, porque habremos obedecido a Dios en todo, aun en el más mínimo detalle, porque es su voluntad y porque además lo haremos con amor,
y con el gusto de haberlo hecho, porque habremos sido convertidos y porque el Espíritu Santo nos inspirará para que lo hagamos así. Amén.